¿Cómo está, iglesia? Buenos días, encantados de poder compartir un fin de semana más para reflexionar en la palabra de nuestro Dios. Otro concepto de esos que hemos escuchado muchas veces en la iglesia. Le decía a la iglesia hoy en la mañana y anoche que el mes pasado cumplí 30 años de abrazar al Señor. Tengo 3 décadas y entonces, dele, bomba, ¿no? En 30 años de estar en la iglesia, este concepto, esta idea de temer a Dios, uno lo ha escuchado N cantidad de veces, ¿verdad? Entonces siempre hay un ejercicio que me parece que es muy saludable, muy necesario, pero muy difícil. Y es que, ya que uno ha escuchado ese concepto con variedad de matices, en variedad de contextos, siempre es un ejercicio saludable tratar de agarrar el concepto, y espero que se entienda la idea, y tratar de desvestirlo de los ropajes que a lo largo de la vida cristiana y de la práctica del cristianismo se le han puesto, para someterlo otra vez a prueba, en el sentido de tratar de aislarlo de esas ideas que hemos tenido en la mente y que se han acumulado, para volver a compararlo otra vez con el contenido bíblico y tratar de vestirlo con ropaje bíblico y ver cuáles de esos pensamientos que hemos absorbido en la cultura cristiana se sostienen y cuáles no se sostienen, cuáles de verdad tienen correspondencia con el concepto bíblico como tal y cuáles han sido más producto de una cultura eclesiástica y cosas de este tipo. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Y entonces cuando uno repasa en la Biblia el concepto de temor a Dios, uno se da cuenta que es un concepto dinámico y oscilante. O sea que el sentido que puede adquirir varía entre dos polos, entre un extremo, primer extremo, que tiene que ver con el temor a Dios como sinónimo de terror, de miedo, de alguien que teme a algo, ese temor que causa ansiedad. Pero en el otro extremo tenemos el sentido del concepto que tiene que ver con lealtad a Dios y como confianza. Por un lado, un temor de eso que causa ansiedad, como cuando usted le da miedo a algo, y por otro lado, un sentido de confianza y de lealtad. Y quizás la pregunta que cabe es: ¿cómo es posible que una misma expresión pueda significar esto y pueda significar lo otro? Espero poder ilustrarlo. La ilustración no es exacta porque Dios no es un policía, pero los seres humanos, la presencia de la autoridad policial nos genera diferentes sentimientos. Aterrizamos un poquito. Resulta que alguien anda medio mal portado, ya salió su foto en las redes sociales del OIJ, y va por la calle y ve que hay unas patrullas por allá parqueadas. Esa persona se siente protegida, tranquila. ¿Cómo se siente? Vuelta en U. Perseguido, ahí hay algo que me amenaza. Pero esa misma circunstancia puede tener un efecto contrario, que es el que espero que aplique para todos nosotros. Resulta que usted dice: tenía ganas de ir al turno del barrio, ¿verdad? Ahí a comerme unos churros y un algodón de azúcar, pero como el asunto está tan inseguro, me da pereza ir. Pero usted pasa y se da cuenta que hay seguridad, hay patrullas, hay policías y todo, y usted dice: voy a ir, parece que el asunto se ve seguro y hay bastante policía, etcétera, etcétera. Y entonces la misma presencia de aquella autoridad genera un sentimiento en algunos, una sensación en algunos y una sensación diferente en otros, ¿verdad? Nos vamos para la playa y algunos decimos: que dicha que hay tanto policía de tránsito, porque así no anda tanto loco, tanta gente haciendo loco. Y otros dicen: cambio luces para avisarle que a 1 kilómetro está el tráfico. No sé por qué sospecho que los que se ríen hacen cambio luces. Bueno, será para de hoy en 8. ¿Alguien quiere pasar a contar el testimonio? ¿No? La misma presencia de la autoridad genera sentimientos encontrados, reacciones encontradas en función de la conducta de cada quien. El temor extremo, ese que causa ansiedad, que causa terror, por ejemplo, es el que se describe en el libro de Apocalipsis. La Biblia dice que un día
Jesucristo, el Rey del cielo, va a aparecer y que hay gente que va a desear no estar en pie, no estar ahí, porque temen la figura de aquel que fue como cordero, pero que viene como rey a juzgar. Pero el libro de Apocalipsis también describe que hay gente que ha pasado diciendo a lo largo de la historia: ven Señor Jesús. Y cuando la figura del Rey de Reyes aparezca, su gozo va a explotar, porque van a encontrarse con el Rey que tanto han esperado. Ven como la misma figura representa dos ideas diferentes, dos reacciones diferentes. Por cierto, viene serie Apocalipsis, ¿verdad, Jackson? En un mes empezamos. Vaya comprando palcos, porque yo calculo que en 15 días ni en reventa van a ver. Empieza serie de Apocalipsis, el 31 de agosto, sábado 31, domingo 1 de septiembre empieza serie sobre Apocalipsis. Pero bueno, oramos y intentamos responder en esta mañana 4 preguntas básicas acerca del temor a Dios. En primer lugar, ¿qué es temor a Dios? En segundo lugar, ¿por qué debemos temer a Dios? En tercer lugar, ¿cómo debemos temer a Dios? Y por último, ¿cuál es el resultado de temer a Dios? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y cuál es el resultado del temor a Dios? Oramos. Señor, gracias por el tiempo que nos permites estar juntos, reunidos delante de tu presencia como iglesia, como comunidad de fe, para estudiar tu palabra, Señor. Esa misma que tú dijiste que nunca regresa vacía, que es una lámpara a nuestros pies, que tiene la fuerza de penetrar hasta lo más profundo del ser humano y transformarlo, Dios. Nos ponemos en tus manos y rogamos que traigas claridad de pensamiento, claridad de palabras, oídos sensibles, apertura de corazón y voluntad firme para reaccionar de la mejor manera ante tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. El concepto de temor de Dios al que nos vamos a referir es el que está a este extremo, el que significa lealtad y confianza en Dios. Porque el otro extremo, que significa terror, no aplica para nosotros. Para nosotros, los hijos de Dios, para nosotros, el pueblo de Dios, la presencia de Dios como tal no debe generarnos ninguna ansiedad, debe generarnos confianza. Y por eso es que nos vamos a concentrar en ese concepto. ¿Qué es temor a Dios? Temor a Dios en este sentido de confianza en Dios se puede definir como una actitud de amor, de adoración y de veneración que se expresa por medio de una vida justa. Este temor a Dios, que tiene que ver con lealtad a Dios, por favor, póngame atención, nace de la contemplación, de conocer y de ver a Dios. Repetidamente las figuras se nos encuentra en Escritura. Tenemos a este patriarca peleando con una figura celestial y su vida es cambiada. Tenemos a este hombre Moisés que está por el desierto, se enfrenta a una zarza que empieza a arder. Y de repente se da cuenta que ahí está la presencia de Dios y tiene que quitarse las tenis para seguir ahí de pie, porque está delante de Dios. Tenemos un profeta, Isaías, que ve el trono celestial y opacado por la grandeza de Dios, exclama: ay de mí, porque soy un hombre pecador y han visto mis ojos al Rey. Y el temor de Dios surge de la contemplación de Dios, lo que implica es que solo quienes conocen a Dios pueden temer a Dios. Solo quienes han visto a Dios, solo quienes conocen a Dios pueden temer a Dios. La Biblia no le pide temor a Dios en este sentido que estamos tratando a la gente que no pertenece a su pueblo. Solo quienes conocen a Dios pueden tener temor de Dios. Ahora, ¿por qué nosotros, Vida Abundante, el pueblo de Dios, toda la iglesia en general, debe temer a Dios? En Deuteronomio capítulo 10 vamos a dar 3 razones, vamos a encontrar 3 razones
del por qué nosotros como pueblo de Dios debemos temerle. Es el fundamento, estas tres razones, estos tres privilegios sobre el cual Dios nos va a exigir o nos va a pedir o nos va a mandar que le temamos. Pero primero los contextualizo un poquito para luego llegar a aterrizar al capítulo 10, versículo 8 de Deuteronomio. Resulta que Israel sale de Egipto y llegan al monte Sinaí, capítulo 19 al 24 más o menos del libro del Éxodo. Ahí está Israel, y ahí Dios hace un pacto con Israel. Dios hace un pacto con Israel. Ahí se le entrega las tablas de la ley donde están los 10 mandamientos, pero resulta que esta generación se vuelve rebelde contra Dios. Moisés está en el monte, el pueblo está abajo. Moisés tarda un poco más de la cuenta. Ellos empiezan a desesperarse y de repente dicen: bueno, ya que Moisés jaló y parece que nos quedamos sin Dios, fabriquémonos nuestros propios dioses. Empiezan a juntar oro, metales, y fabrican un becerro de oro, el chirrichi, ya que estamos en la anexión de Guanacaste. Ahí fabrican ese becerro de oro, y cuando Moisés baja, escucha ese bullón que está abajo y se da cuenta que estas personas le han dado la espalda a Dios, y Moisés se enoja y ¡pum!, se quiebran las tablas de la ley. Dios se enoja con el pueblo de Israel y decide que esta generación, con 2 excepciones, creo, raras excepciones, no va a entrar a la tierra prometida, y esta generación deambula en el desierto durante 40 años. Y en Deuteronomio capítulo 10 encontramos la nueva generación, la que ahora sí va a lograr entrar a la tierra prometida. Pero esta nueva generación debe ser reeducada, debe ser reentrenada para que no arrastre los vicios de su generación anterior. Se encuentran en las llanuras de Moab, y ahí en el capítulo 10, en los primeros versículos que no vamos a leer, Dios le dice a Moisés que nuevamente haga las tablas. Ahí nuevamente se escribe la ley, y esas 2 tablas de la ley se depositan en el arca del pacto. Y a la altura del versículo 8 del capítulo 10 se nos dice que la tribu de Leví va a gozar de 3 privilegios que son el fundamento sobre el cual Dios luego va a pedir temor a Dios. Leo versículo 8. En aquel tiempo, y por favor note la connotación de privilegio, el Señor designó a la tribu de Leví. Vea que estos privilegios que están dados a la tribu de Leví son por designación divina. No es algo que ellos se inventaron, no es algo que ellos inventaron para sí mismos, sino que son por designación divina. Ahora, sigo una pausa. Resulta que este privilegio se le da a la tribu de Leví, y nosotros fácilmente podríamos llegar a pensar que es un grupo particular el que tiene derecho a estos 3 privilegios. Pero recordemos que esta tribu de Leví era la tribu sacerdotal en Israel, y recuerda que en el Nuevo Testamento, según la Escritura, ese privilegio sacerdotal deja de ser exclusivo de la tribu de Leví y se vuelve un privilegio de todos los creyentes. Lo que estoy diciendo es que en un sentido cada uno de nosotros que está aquí en esta mañana es un sacerdote y tiene derecho a estos 3 privilegios que Dios designó para la tribu de Leví. ¿Cuáles son esos 3 privilegios? Versículo 8, capítulo 10 de Deuteronomio. En aquel tiempo el Señor designó a la tribu de Leví para, primer privilegio, llevar el arco del pacto. Segundo privilegio, estar en su presencia. Y tercer privilegio, ministrar y pronunciar bendiciones en su nombre. Ser portadores en primer lugar de la revelación divina, en segundo lugar el privilegio de la comunión con Dios, y en tercer lugar el privilegio de ministrar y bendecir a otros. Vamos uno por uno. Ser portadores de la revelación divina. Israel vivió en medio de paganismo siempre. Cuando estaba en Egipto, los egipcios eran paganos. Luego el Señor los saca de Egipto, los lleva a la tierra de Canaán, y en Canaán vive rodeado de pueblos paganos.
De repente son invadidos, llevados cautivos por asirios, y los asirios son paganos. Luego por Babilonia, y los babilonios son paganos, donde estaba Daniel, Sadrach y ellos. Luego por Persia, y los persas también son paganos. Israel siempre pasó cerca, rodeado de pueblos paganos, y en medio de ese paganismo Dios le dice, y me la traje en papel para ilustrar: ustedes son los portadores de mi revelación, de mi palabra. Ustedes son los encargados de tenerla, de resguardarla y de llevarla, de darlas a otros. Para nosotros implica, iglesia, que no estamos exentos de vivir en medio de una sociedad pagana que le da la espalda a Dios, que se mofa de Dios. Pero aún en medio de una sociedad con estas características, el Dios del cielo tiene un grupo de levitas, usted y yo, que tenemos el privilegio de ser portadores de la revelación divina. Somos, en palabras de Jesucristo, la luz del mundo y la sal de la tierra. Miren, no hay ideología, no hay movimiento político, ideológico que le dé esperanza a nuestra sociedad. Solo el Dios del cielo es el único de transformar a cada individuo como tal y a cada colectivo como comunidad. Pero nosotros somos los portadores de esa revelación divina. Deuteronomio capítulo 6, verso 6 lo plantea de esta manera, en términos de imperativo: grábate en el corazón estas palabras que yo te mando. Versículo 7: incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, o sea, siempre. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Dios está diciendo, iglesia, el potencial de alumbrar este mundo, de alumbrar esta sociedad, está en nuestras manos, porque somos portadores de la revelación divina. En segundo lugar, tenemos el privilegio de la comunión. La tribu sacerdotal de Leví era la encargada de tener interacción con el templo, con Dios, con todos los objetos sagrados. Entiéndase, todos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos la posibilidad de tener acceso directo a nuestro Dios, a nuestro Padre, y tener una comunión con Cristo, una comunión con Dios a través del Espíritu Santo. Cada vez que pienso en este privilegio de tener comunión con nuestro Dios, pienso en cómo se han desarrollado en nuestra sociedad e infiltrado en nuestras iglesias las espiritualidades alternativas. Y yo sé que aquí voy a empezar a caminar en un terreno que puede ser pantanoso, que puede ser que alguien quiera barrerme por detrás a los tobillos. Pero las espiritualidades alternativas se convierten en una tentación en el pueblo de Dios para suplantar la comunión verdadera con nuestro Dios. Y entonces vivimos en una sociedad que nos ofrece alternativas espirituales sin fundamento, vacías. Conéctese con usted mismo. Usted cierra los ojos y trate de conectarse consigo mismo. Mire, si uno se conecta con sí mismo, sale algo bueno. Ok, pues está bien. Conéctese con el universo. Con el universo. Buscando en la creación lo que solo el Creador puede dar.
ha penetrado tanto que se vuelve parte del vocabulario cotidiano, ¿verdad? Te envío buenas vibras. ¿Le han deseado buenas vibras? ¿Qué son buenas vibras? ¿Cómo las buenas vibras ponen pan en mi mesa cuando la situación está difícil? Si el único que puede multiplicar el pan y los peces para que no falte nada en casa es aquel que creó todas las cosas. ¿Cómo conectarme conmigo mismo puede producir algo bueno si ni yo mismo me aguanto? Me veo en el espejo y quiero pegarme una pedrada, pero quiebro el espejo y después tengo que comprarlo. Tengo que acudir a aquel espíritu que dice que produce en nosotros fruto de amor, de paz, de paciencia, de benignidad, de humildad. Porque si yo me conecto conmigo mismo, hago cortocircuito. ¿Sabe qué pienso cuando pienso en las espiritualidades alternativas? ¿Alguna vez ha ido a alguna fiesta con sed y ve dónde viene la gaseosa? Y usted pone el vaso, le vuelcan la gaseosa, rebosa la gaseosa y 2 minutos después se fue la gaseosa. Espiritualidad alternativa. Porque lo único que puede llenar el corazón del hombre es nuestro Dios, nuestro Señor. Mire, iglesia, no cambie la oración ni la meditación bíblica por cualquier otro tipo de meditación. Una gaseosa. Una gaseosa. El tercer privilegio que tenemos es poder bendecir a otros. La Biblia dice que la tribu de Leví se le había dado el privilegio de bendecir a otros. Ahora, esta bendición no es una bendición que es posible en el vacío espiritual, sino que surge a raíz de los primeros 2 privilegios. Lo que quiero decir es, el que tiene el privilegio de ser portador de la revelación divina y de estar en comunión con Dios, tiene también el privilegio de poder bendecir a otros. Porque no es un privilegio de bendecir desarraigado de las disciplinas espirituales, de las vías espirituales que Dios ha provisto para que entremos en comunión con Él. Vamos a retomar el tema al final. La tercera pregunta que deberíamos intentar responder en esta mañana es: ¿cómo debemos temer a Dios? Y llegamos al versículo 12, aquí mismo en Deuteronomio 10. El versículo 12 empieza: y ahora Israel. Nuevamente pausa. Yo creo que la gente de producción me va a matar porque cada vez que proyecta yo hago pausa. Ese y ahora, necesariamente la expresión nos obliga a vincular lo que sigue de lo que estaba antes. Porque cuando uno dice y ahora, es que tiene que vincular lo que está después de ese y ahora con lo que estaba antes de ese y ahora. Entonces, Deuteronomio lo que está diciendo es: ya que tienen el privilegio de ser portadores de la revelación divina, ya que tienen el privilegio de tener comunión con Dios, ya que tienen el privilegio de poder bendecir a otros, ahora Israel, entiéndase vida abundante, ¿qué pide Yahvé tu Dios? Y viene el mandamiento de lo que Dios pide: sino que temas, el tema de este fin de semana, a Yahvé tu Dios. Ese es el mandamiento. Pero luego vienen las 4 formas en que se nos pide que podamos temer a Dios. Aparecen en forma de gerundios. Si usted no sabe qué es eso, trate de hacer memoria y acuérdese que eran aquellas palabras que terminaban en yendo, ando y por esa cuestión. Entonces, viene el mandamiento
El Señor pide que temas a Yahvé tu Dios, y luego vienen los 4 gerundios, las 4 formas de temer a Dios. En primer lugar, siguiendo todos sus caminos. En segundo lugar, amándolo. En tercer lugar, sirviendo a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y en cuarto lugar, guardando los mandamientos de Yahvé y sus preceptos que yo te prescribo hoy. Vamos uno por uno. ¿Cómo debemos temer a Dios? En primer lugar, siguiendo sus caminos. Mire, en cuestiones de significado, de semántica se llama, hay una parte de eso que se llama pragmática, que es básicamente cuando se le daba un mensaje a alguien, ¿a qué remiten a mente? ¿A qué remiten a mente? ¿Verdad? Cuando Dios le dice a Israel en el contexto del desierto, le manda a seguir sus caminos, básicamente la imagen que se reproduce en la mente de aquel pueblo israelita era que Dios siempre les guiaba a través de una columna de fuego y de una columna de nube. ¿Se recuerda de eso? Entonces básicamente cuando Dios le dice a Israel, témeme a mí siguiendo mis caminos, lo que le está diciendo es, usted tiene que ir donde vaya la columna de nube y de fuego. Si la columna avanza, ustedes avanzan. Si la columna se detiene, ustedes se detienen. Porque Dios les está diciendo, hay que salir de este desierto, y la única forma de salir de este desierto es siguiendo la columna. El que no sigue la columna, sino que se va por donde le da la gana, no sale del desierto. Hay que entrar a la tierra prometida, y la única forma de entrar a la tierra prometida es siguiendo la columna, porque si alguien se va por otro lado, no alcanza la tierra prometida. Es imposible observar este concepto y no pensar en la cantidad de veces en que nosotros invertimos la lógica. Le decimos al Señor, Señor, quédese aquí, voy a hacer mis planes conmigo mismo. Trazamos planes, ¿verdad? Uno dice, conmigo mismo, quiero estudiar esto, me voy a meter a esta universidad, me gusta la chiquilla de la esquina que viene al culto a las 10:30, quiero trabajar en esto, etcétera, etcétera. Y cuando uno traza los planes, ¿verdad?, luego se dirige a la columna de nube y de fuego y le dice, columna, venga, sígame los buenos. Aquí están mis planes, sígame. Y empiezo a caminar en dirección contraria a la columna. Y de repente vuelvo a ver y me acerqué a la columna o me alejé. Estoy lejos de la columna y luego culpa a la columna. No veo a Dios donde estoy. O siento que Dios no está respaldando esto. La típica frase en los autobuses o en los taxis, o Dios es mi copiloto, ¿la han visto? Sí. Usted sabe que cuando Dios es el copiloto, el que tiene el volante y las marchas es uno. Si pasa algo, ¿de quién es culpa? El copiloto. La lógica divina implica invertir los papeles. Cuando abro mi agenda para hacer los planes, no consulto conmigo mismo. Trato de buscar hacia dónde va la columna y voy detrás de la columna. Y cuando camino detrás de la columna, de repente me doy cuenta que atravesé el desierto, que estoy a la entrada de la tierra prometida. Porque le he dado a Dios el lugar que le corresponde. Tú, Señor, diriges mi vida. Yo voy detrás tuyo, no tú detrás mío. ¿Sabe cuál es la expresión contraria a esto en los términos principalmente del Antiguo Testamento? Cuando se describe a Israel haciendo planes consigo mismo, dice que Israel se iba en pos de dioses ajenos. Un tipo de idolatría como la que Silvia describió hace 8 días. La primera forma de temer a Dios es siguiendo sus caminos. La segunda forma de temer a Dios es amándolo. El amor en la Escritura es un deseo de estar con alguien y complacerlo. O sea, es un deseo de seguir a Dios y de complacer todo aquello que Él tiene para nosotros. Ahora, ojo,
Ojo cómo el concepto de amar a Dios nos ayuda a entender el concepto de temor de Dios. Porque si definiéramos temor a Dios de manera incorrecta, sería paradójico y contradictorio. Porque entonces en el texto lo que tendríamos es: teme a Dios en un sentido incorrecto de tenerle miedo y ámalo. ¿Se puede amar al que uno teme? Entonces el concepto de amor nos ayuda a definir correctamente el concepto de temor de Dios. Básicamente lo que se nos está diciendo es que debemos amar a Dios porque es aquel a quien le debemos lealtad y aquel en quien podemos confiar. Deuteronomio capítulo 6 verso 5 lo plantea a manera de mandamiento: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. La tercera forma de temer a Dios es sirviéndolo, con un servicio exclusivo, con un servicio que represente adoración a Dios. Es el poner nuestros dones, nuestros talentos, los dones y los talentos que Dios mismo nos dio para impulsar su reino, para que su reino se desarrolle. Ojo, porque esos talentos no vienen de la nada, a no ser que tengamos una cosmovisión naturalista. Pero naturalismo no es cristianismo, ojo, porque la sociedad es altamente naturalista. La naturaleza es sabia, ¿lo he escuchado? ¿En serio la naturaleza es sabia? ¿En serio algo impersonal como es la naturaleza, sin capacidades cognitivas ni evolutivas, no puede razonar ni puede decidir, en serio es sabio? No tengo tanta fe yo. Yo prefiero creer algo que cuesta menos creer, que es que el Dios del cielo, que es un ser personal, que su sabiduría es insondable y sobrepasa todas las cosas y tiene capacidad evolutiva, puede decidir y tiene poder para dirigir los confines de la tierra y todas las cosas que suceden. Prefiero poner mi vida en las manos de Él que en manos de la naturaleza. Porque la naturaleza no es sabia, sigue los designios de Dios, del Dios creador de todas las cosas. Sirviendo a Dios. ¿Podrían ponerme por favor la foto de don Roberto? Hace una semana tuve el privilegio de compartir con los pastores de la Confraternidad de Pastores Bautistas de Costa Rica y conocí a don Roberto. A mí me parece que es un caso de estudio porque nunca había conocido algo igual. Don Roberto y su esposa doña María. Don Roberto entró a estudiar al seminario a los 63 años. 63 años. Yo me quejo porque todavía no he terminado y ya me salen unos pelillos blancos por aquí. Se graduó del seminario y empezó su ministerio pastoral a los 72 años. 72. No enfatizo para que lo jueguen anoche, ¿verdad? En la noche, no sé cuándo se juega eso. 7:12 empieza don Roberto. Pastorea por 22 años y antier hizo 8. El viernes tras anterior se jubiló después de 22 años de pastoreo a los 94 años. Yo decía, wow, Señor. Si cuando este señor empezó a estudiar, ya yo me imagino conociendo el zacate por debajo casi a veces. Lo decía ayer, no es una invitación a no lograr determinar con precisión hasta cuándo quiere Dios que lleguemos. Es una invitación a poner nuestros dones y nuestros talentos al servicio de Dios, porque somos los únicos que podemos ser las manos y los pies de Dios para extender el reino. En cuarto lugar, debemos temer a Dios guardando sus mandamientos. Implica un deseo de retener la palabra de Dios en mí, de cuidar de ponerla por obra. Es todo lo contrario a lo que llamaría obediencia adolescente. ¿Saben qué es obediencia adolescente? Miren, no me pueden quedar mal. Ayer y hoy en la mañana sonó en coro. Cuando usted le dice a un adolescente que vaya a hacer algo, ¿qué responde del adolescente? Excelente, coro, hasta afinado. Ya voy.
y va. Muy bien, aquí estamos haciendo audiciones para la banda. Y entonces usted a los 20 minutos les vuelve a repetir, les vuelve a decir, vaya a hacer algo. ¿Y qué dice el adolescente? Y va. No voy a seguir porque aquí nos puede dar todo el día. Ahora, de lo que debemos sacudirnos es que nuestra obediencia a Dios no sea una obediencia adolescente. Dios pide de nosotros una obediencia pronta, constante, que no nos arruguemos fácilmente cuando las cosas empiezan a ponerse duras y difíciles. Dios pide de nosotros una obediencia que no sea selectiva, que no sea algo así como que Dios nos pide 5 cosas y nosotros le decimos, Señor, ¿qué es en baño María? Voy a pensarlo y no me llame, yo lo llamo. Yo le digo con qué puedo complacerlo, con qué no, y algunas cosas voy a orar para ver si usted está seguro de lo que me está pidiendo. La obediencia que surge del temor a Dios implica dejar de lado el mal. Así lo propone Proverbios. Leo 2 de ellos, capítulo 8, verso 13. Quien teme al Señor aborrece lo malo. Luego decía el proverbista, yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. 16:6 en Proverbios, con amor y verdad se perdona el pecado y con temor del Señor se evita el mal. Es un alejarse del mal. Cuarta y última pregunta a responder en esta mañana, seguramente ya casi mediodía. ¿Cuál es el resultado de temer a Dios? Y esta es la mejor parte. Siguiendo con el texto de Deuteronomio 10, al final del versículo 13, retomo ahí en el versículo 13 con el cuarto gerundio, la cuarta forma de temer a Dios, guardando los mandamientos de Yahvé y sus preceptos que yo te prescribo hoy. Y luego viene el resultado, para que te vaya bien, para que te vaya bien. Básicamente está diciendo que aquella persona que pertenece a Dios, que teme a Dios, amándolo, siguiendo su camino, guardando sus mandamientos, sirviéndolo, el resultado natural de eso es que nos va a ir bien, que nos va a ir bien en la vida. Antes de leer cómo el libro de Proverbios expande este concepto, no quisiera inducir error. Me crié en una iglesia exitista, de esas prosperado, bendecido, en victoria, y me enseñaron de alguna manera, o así lo comprendí yo para asumir yo la responsabilidad, que la vida cristiana era un continuo ascenso lineal, como los aviones que dejan el rastro. ¿Ha visto? ¿Cómo así? Producía frustración en mí darme cuenta que mi vida no era tan ascendente y tan lineal, sino que era un poco oscilante. Y luego entendí que no era el único, que mis hermanos vivían la misma circunstancia y que en la escritura las personas los personajes bíblicos vivían la misma situación. Mi conclusión es que sí, cuando tenemos a Dios y tenemos un punto inicial y uno final, el punto final es mejor que el inicial, pero que ese camino no es una recta lineal, sino que es oscilante. Y si usted echa la mente para atrás, usted puede decir, las he pasado duras, las he pasado algunas maduras, otras bien verdes. A veces creo que ya no he hecho, a veces me he sentido más tranquilo, pero hoy soy una persona diferente a aquella que Jesús encontró. Eso es el trayecto natural de alguien que teme a Dios. Ojo como el libro de Proverbios lo expande, me encanta. Capítulo 10, verso 27. El temor del Señor prolonga la vida, pero los años del malvado se acortan. Esta es una vida no solo cualitativa y no solo cuantitativa, sino cualitativa. No es solo cantidad de años, sino es calidad de años.
14:27, el temor del Señor es fuente de vida y aleja al hombre de las redes de la muerte. Entiéndase como hombre y mujer, aleja a las personas de las redes de la muerte. Antes de seguir, cuando leía esto no podía evitar dejar de recordar un dato que me perturbaba. Tenía que ver con el promedio de vida de las personas que se involucran en el narcotráfico. No recuerdo de dónde lo leí, lo escuché, creo que fue un programa en la tarde de esos de opinión, y decía que las personas que se involucran en el narcotráfico tienen un promedio de vida de 21 años. O sea que algunos, si les va bien, llegan a los 30, y algunos a los 15, 16, 17, 18 años se acaban sus días. Por favor, no lo tome como una crítica, porque quizás alguno de nosotros, Dios nos ha librado de eso y son personas que necesitan de Dios. Es solamente un cumplimiento, una forma en que uno puede ver cómo la palabra de Dios se cumple. Proverbios 19:23, el temor del Señor conduce a la vida y da sueño tranquilo y evita los problemas. 22:4, recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. El último, Salmo 112, versículos 1-3. Aleluya, dichoso el que teme al Señor, el que haya gran deleite en sus mandamientos. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los justos será bendecida. En su casa habrá abundantes riquezas y para siempre permanecerá su justicia. El resultado de temor a Dios es que nos va a ir bien. A la manera de Dios nos va a ir bien. Un día vamos a enfrentar la muerte y antes de cerrar los ojos vamos a decir: Señor, listo, tú decides cuándo, listo, porque el resultado de temor a Dios es que nos va a ir bien. Solo temiendo a Dios podemos salir adelante. Les contaba a la iglesia ayer que hace poco teníamos problemas de internet en la casa y entonces llamo al proveedor, el proveedor me manda un técnico. Mi esposa siempre pone unas velitas de esas que sueltan como un olor, ¿verdad? No sé cómo se llama, entonces yo les digo marihuanol, ¿verdad? Pero yo les digo a ella, entonces ella va a aprender marihuanol hoy o esas cosas, ¿verdad? Y entonces llega este muchacho, este técnico en internet, y entonces entra y le huele rico y me dice: qué rico huele, ¿verdad? Es esencia. Pero lo que me asombró fue lo otro que me dijo. Me dice: ¿usted sabe que eso ahuyenta a los malos espíritus? Así me dijo. Casi le digo: ¿quieres dar clases de teología en el seminario? Eso ahuyenta a los malos espíritus. Y entonces mi primera reacción es extraña, ¿verdad? Lo primero que pensé es: ojalá que ahuyente el espíritu de internet lento. Y después yo llego y digo: ¿cómo alguien puede pensar que eso aumenta los malos espíritus? Solo lo pensé para mí porque trato de cada vez tratar de controlar más mis torpezas. Yo sé que él viene con una actitud amable, entonces yo nada más le digo: ¿en serio? No sabía, y ya seguimos ahí, ¿verdad? Internet simétrico. Si le hubiera dicho otra cosa, ¡pum!, otra vez se cae el internet. Y entonces trato de ser amable, pero me fue imposible dejar de razonar. ¿De verdad seríamos capaces de creer de que el diablo deja de arrimarse a una casa por un olor, porque algo huele? Yo me imaginaba al diablo allá en una piedra en el río riéndose así como cuas, 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 como diciendo. Hay versiones de eso: una pata de conejo, una medallita, hasta algún tipo de amuletos cristianos, como creer que andar la Biblia por ahí o dejarla abierta, o cada cosa rara que nos inventamos. No funciona. Solo el temor de Dios en alguien hace
que cuando Satanás quiere arrimarse, dice: ahí hay alguien que teme a Dios. En esa casa no se entra fácil. A esa vida no se entra fácil, porque ahí hay alguien que teme a Dios. Quisiera que termináramos en esta mediodía ya bendiciéndonos los unos a los otros. Vieras lo que luché con esta idea todas las como 15 días. Y digo yo, ya que Señor, tú me estás poniendo que lo haga, voy a hacerlo, pero voy a tratar de explicar para no inducir a la iglesia a error. Mire, quiero que terminemos bendiciéndonos unos a otros, pero no quiero que pensemos que esto es algo así como magia, ¿verdad? Como en algunos contextos eclesiásticos quizás se ha querido promocionar, ¿verdad? Como que usted dice: Señor, dame la sierva de la esquina, y la sierva de repente se acerca enamorada a mí. O dame el carro del vecino, y de repente el vecino aparece y me regala el carro. Dios lo puede hacer, pero a veces se ha pronunciado, se ha propuesto este concepto de bendición de manera muy ligera. No es magia. Le voy a decir por qué no es magia. Porque la magia pretende que algo tenga efecto por la fórmula que se utiliza. Y la bendición de Dios funciona principalmente arraigada, conectada con el temor de Dios, de quien bendice y de quien recibe la bendición. Me encanta como aparece en el libro de Lucas, creo que es bastante ilustrativo. Dice en el libro de Lucas capítulo 10 versículo 5: cuando entren a una casa, digan primero, y aquí están las palabras de bendición: paz a esta casa. Pero como no es magia, pasa lo siguiente: si allí hay alguien digno de paz, temeroso de Dios, gozará de ella, y si no, la bendición no se cumplirá. No es una cuestión de optimismo, que es bueno en la conducta humana el optimismo, pero aquí estamos hablando de algo más que optimismo. No es confesión positiva como se enseña en algunos lados, de que usted repite como loco tal cosa y se llega a producir, porque no. Es fundamentado en el temor de Dios de aquel que lo hace, y en el temor de Dios que aquel que lo recibe es pronunciar sobre alguien más que un deseo, una bendición, pidiéndole al cielo que llene a esa persona de temor de Dios, que esa persona pueda ser portador de la revelación de Dios, que pueda estar en comunión con Dios, que pueda temer a Dios sirviéndolo, amándolo, guardando sus palabras, siguiendo sus caminos. Y ahora sí, en función de ese temor del Dios, que los cielos se abran para que tenga vida abundante, para que tenga éxito en su vida a la manera de Dios, para que el Espíritu Santo siempre cuide de él, para que nunca tenga temor, y cuando aparezca el temor, el Espíritu de Dios venga y le consuele. ¿Me estoy explicando? Tenemos claro lo que no vamos a hacer. Vamos a bendecirnos unos a otros. Hijo, puedes pasar. Hoy se me pegó. Yo pensé que no iba a venir, y en la mañana se tiró de la cama y me dice: papi, quiero ir. Y entonces yo quisiera ilustrar la bendición de Dios bendiciendo a mi hijo. Me es más fácil que no haciéndolo en el aire. Mire, apercóllese a los suyos ahí. La bendición, apercóllese a los suyos sin miedo, ¿verdad? Ojo, si no conoce, no apercolle. Cuidado. Apercóllese a los suyos ahí. Le contaba a la iglesia ayer que con mi hijo tenemos dos versiones de oración. La que es más común en nosotros es la oración rápida,
¿verdad? Llegamos y bueno, que el Señor te bendiga, mi amor, estamos alistando almuerzo, ya terminó la tarea, ya se lavó los dientes y todo. Pero con menos frecuencia tenemos una versión de oración que se llama oración larga, así le llamamos, oración larga. Yo se la canto a él desde antes, yo le digo, hoy toca oración larga. Esa oración larga es un tiempo con alguna frecuencia de bendecirnos. Le decía a la iglesia en la mañana o ayer, a veces ni ellos se dan cuenta a veces de lo que está pasando. Una vez le pregunté, ¿qué es lo que más te gusta de oración larga? Y me dice que nos apercollamos. Eso es lo que me dice. Y a veces se queda dormido ahí, estamos así, y yo los tengo abrazados y se queda dormido y se duerme. Y a veces como padre, la obediencia es de la obediencia que le hablé ahora un rato, y estamos un poco así como que no estamos así como con 100% de armonía. Y yo le digo, mi amor, ¿quiere oración larga? Y me dice, no. Entonces él se va para su cuarto, yo me voy para mi cuarto y le digo, chivita, porque no necesito estar en tu cuarto para bendecirte, porque no es magia, no es que tengo que tocarlo. El Dios del cielo puede escuchar mi clamor a Él desde mi cuarto, y ese mismo Dios que está en todos lados lo bendice en el cuarto de Él. Y Él sabe que si me dice que no hay oración larga, lo único que se pierde es el apercollo, la bendición no, porque la bendición siempre va. Nos bendecimos, sí. Yo voy a bendecir a mi hijo, usted bendiga a los suyos. Y luego, algo que no hice ayer, me voy a permitir que por favor me permitan bendecirles a ustedes como iglesia también. Sí, nos acompañamos de la banda. Espíritu Santo. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Recibimos tu bendición cantando amén. Amén, amén, amén. Cantamos juntos. Amén, 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 amén. Bendiga a los suyos. Lo voy a hacer con mi hijo, y usted bendiga a los suyos. Yo te bendigo, hijo. Recuerdo una vez más que no eres producto del azar, que antes de que papá y mamá te pensaran, ya Dios te había pensado, que Dios ha trazado desde la eternidad planes perfectos para ti, que Él te tejió en el vientre de mamá, que le perteneces a Él, que en Él puedes estar seguro siempre, que Él te ha prometido que va a guiar tus caminos, que Él ha prometido que puedes acudir a Él cuando te sientas solo, y Él va a ser tu compañía y va a caminar contigo. Recuerdo, hijo, que aun cuando le falles a Dios, puedes acudir a Él en arrepentimiento y vas a obtener gracia para perdonar tus pecados. Yo te recuerdo, Matías, que
Aunque papá y mamá sean imperfectos y a veces un poco injustos contigo, tienes un Padre perfecto que te conoce, que te ama profundamente, que quiere lo mejor para ti, que va a caminar contigo día con día. Yo te recuerdo, hijo, que cuando tengas temor, el Señor prometió estar contigo aún en el valle de sombra y de muerte, y que su promesa es que aún cuando nuestros enemigos se levanten contra nosotros, Él va a extender un banquete para que podamos deleitarnos. Yo recuerdo que la promesa del Señor es que cuando nos sintamos débiles y cansados, podemos acudir a quien no se cansa, a quien no se fatiga, y Él ha prometido levantar en nosotros fuerzas para que podamos levantar vuelo como las águilas. Que aún los jóvenes se cansan y se fatigan, pero que todos los que esperamos en el Señor vamos a levantar un vuelo seguro y firme. Yo te recuerdo, hijo, que no tienes que temer cuando venga la noche, porque tu palabra, Dios dice que aquel que ama al Señor puede dormir en paz y confiado. Yo te bendigo, hijo, y pido el temor de Dios sobre ti. El Espíritu Santo te guíe, el Espíritu Santo te consuele, el Espíritu Santo te dé fruto abundante de paz, de bondad, de amor, de templanza, de dominio propio, de humildad. Permítanme bendecirles, iglesia. Señor, yo bendigo a Vida Abundante, tu iglesia, Dios, un pueblo que tiene el privilegio de ser portadores de tu revelación, un pueblo que tiene el privilegio de tener comunión contigo y bendecir a otros. Yo pido que los cielos siempre estén abiertos para cada familia, para cada hombre, para cada mujer, para cada jefe o jefa de familia. Que nuestros hijos siempre sean benditos, que aún aquel que esté lejos tú le atraigas con cuerdas de amor, Señor, y lo traigas a tu mesa, Señor. Que arranques el temor de nuestros corazones. Que pongas, Señor, armonía donde ha habido división. Que tu paz gobierne, Señor, en nuestras casas, Dios. Y que un día, cuando aparezca el Rey de Gloria, pueda encontrarnos temiéndote a ti, Señor, amándote, sirviéndote, siguiendo tus caminos y guardando tu palabra. En el nombre de Jesús, amén.